Bueno, pues un episodio más de Momento Deporte Podcast que acaba de empezar con Soy toda tuya. Me encanta este episodio. Primera persona que repite, primera y única persona que ha repetido, y por lo menos en esta temporada 2 por ahora, vaya a repetir. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, es un orgullo ser el Antonio Resines de este podcast. Para mí es un placer, un honor. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Me gusta el símil. Sí. Además, Muy acertado. De pelo vamos similar, o sea que para mí Antonio es un La referente. comedia igual. Sí. Todo igual. Oye, pues, tío, tenía ganas de este episodio. La verdad, sí que es verdad que cuando empecé el proyecto de Momento Deporte Podcast, pues fue un poco de, venga, vamos a hacer un podcast hablando con atletas, tal. No sabía la repercusión que iba a tener, ni me importaba. Ahora justo comentábamos que ahora hablaremos de la repercusión que Más tuvo. de la que creía, desde luego. Y joder, de hecho, me acuerdo cuando puse una story y dije, ¿a quién traigo? Porque soy un poco baguete para todo en general, pero para buscar invitados, pues claro, era como, ¿a quién coño traigo aquí a hablar de su vida? Y me pusieron varias personas. Carlos Revuelta. Yo dije, ¿quién es? Correcto. Dije, ¿quién es? Pero no, un entrenador de lanzamientos, tal. Y digo, pues venga. Y no me esperaba lo guapo que iba a estar. Ay, Lo guapo que pensé eres que ibas tú. a decir otra cosa. Digo, ay, vamos. Perfecto. Es No, porque vuelvo. lo guapo que quedó, tío. Quedó chulo. Creo que salieron cosas muy guapas. Y tuvo además mucha repercusión, lo que te comentaba, que sobre todo en términos de alumnos, de que me preguntaban, yo te he visto, no sé ni cómo funcionan los algoritmos, ni cómo, ni por qué. Y al final fue también una manera de que ellos se enganchasen a ciertos temas o a ciertas cosas. Es una manera de acercar la información a ciertos sectores que no es tan fácil de hacerlo de otras formas. Así que yo, encantado. Mira, de hecho, esto que comentamos ahora mismo, acabo de terminar un podcast y lo estaba pensando porque ha salido el tema de ¿cómo era? Hemos hablado algo rollo que ahora se acerca más el atletismo a la gente, por qué, cómo y tal, y comparándolo con deportes de equipo, ¿vale? Y yo creo que ahí en ese aspecto las redes sociales han hecho muy bien en este deporte en concreto para fomentar el atletismo en sí. Sí. Y de hecho, la Federación ha hecho un esfuerzo, la Federación Española ha hecho un esfuerzo importante también para acercarse a la gente a través de las redes sociales. De hecho, me consta porque uno de los atletas que entrena conmigo está metido dentro de la Federación haciendo esto. Y el trabajo que hay detrás es, aunque después pueda parecer que es simplemente un tweet o un post de Instagram o un TikTok o lo que sea, detrás hay mucho trabajo y los jóvenes se relacionan con este tipo de información. Yo no lo entiendo. No soy capaz de entender qué es lo que atrae o qué es lo que gusta o lo que no gusta, pero sí que es cierto que si lo obvias estás perdiendo algo, desde luego que sí. Mira, te voy a pedir un favorcillo, es que te acerques un poco el micro. Sí, por supuesto que sí. Píllalo si quieres ahí. ¿Lo levanto? Ahí de locos. Sí, es que quiero escuchar bien tu voz. Bueno, yo no, yo la escucho de puta madre para vosotros. Sin problema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esa es una buena pregunta. No lo sé, dímelo tú. Tampoco. Es curioso porque, claro, yo siempre los podcasts que veo tienen una introducción todo guapa, dice vamos a hablar de esto, tal cual, súper currados. Encima ahora que gestionamos podcasts, pues todo el mundo es como que se lo prepara a mazo, que yo lo entiendo, porque si yo tuviese que pagar un podcast y tal como es mío, pues bueno, me lo curro menos, pero es que no me lo curro nada y no sé de qué vamos a hablar. Así que vamos a hablar de lo que tú quieras. Joder, pues mira, yo tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo, ninguna relacionada con el atletismo, ninguna relacionada con el deporte. ¿De qué te apetecería hablar? No sé, me preopa la gripe aviar, tío. Por ejemplo. ¿Serio? Sí, me preocupa la gripe O sea, no aviar. es coña, es de verdad. No, me preocupa, pero... ¿Por qué? Esto me preocupa, no lo puedo decir porque va a tener mucha repercusión. ¿Por qué no te lo puedo decir? Luego hablamos de biomecánica. Luego te lo puedo decir. Sí, luego te... Sin cámara, luego te lo cuento por qué. Me preocupa eso. Pero no, yo creo que es más interesante que hablemos de cosas que puedan aplicar al público objetivo del podcast. No sé, el año pasado, no sé dónde quedamos en lo de los acelerómetros, de la inteligencia artificial. Efectivamente. Pues te comento, hemos avanzado. Se ha avanzado bastante, hay bastantes cosas nuevas, más despacio de lo que nos gustaría, pero se ha avanzado.
y bueno, de hecho, hemos estado probando ya una aplicación. Ayer, como te comenté antes, hemos hecho una comunicación en un congreso internacional. O sea que se está avanzando poco a poco. Ya los entrenadores, de hecho, Jorge ya probó la aplicación hace unos días. Jorge, Hay que venir. Hay que venir porque díselo. yo no doy más. O sea, ya no hay mucha chicha donde sacar. Jorge, tienes que venir, Jorge, por favor. Y bueno, él ya la ha probado. Y estamos ahora pues corrigiendo esos posibles errores o intentando validar esos datos que nosotros sacamos con los acelerómetros y en el teléfono intentar validarlos con otras herramientas. Así que bueno, se está haciendo un trabajo chulo. Ayer hubo una presentación también en Gallur, no sé si fue ayer o antes de ayer, una presentación en Gallur de la Federación Española de Atletismo con los marchadores, presentando lo que están haciendo también con ellos. O sea que las aplicaciones evidentemente avanzan. Y no solo nosotros, todo el mundo está avanzando con este tema y cuando nos queramos dar cuenta lo va a tener todo el mundo. O sea, cualquier país va a poder disponer de esta información. Ya puede ser Santo Tomé y Príncipe, que vas a tener de esta información seguro. Y esto, por bajarlo a tierra y la gente que no escuchase en su momento el otro podcast, que si no lo has escuchado, vete a escucharlo, pues estuvo muy guapo, la verdad. ¿Qué aporta el tema de acelerómetro? ¿Qué es un acelerómetro? Así en Un resumidas acelerómetro cuentas, es un dispositivo muy pequeñito, que es muy barato y que tenemos todos en cualquier dispositivo, teléfonos, relojes, todo. Y lo que mide realmente es el cambio de posición y además trae un giróscopo que también mide el giro que tú haces sobre un eje. Entonces, que yo haga así con el reloj y se me salte, como siempre digo, eso es gracias a un acelerómetro. Entonces, dentro del mundo del deporte, un acelerómetro lo que nos puede ayudar es a intentar o ver ciertas variables relevantes en ese deporte y de manera muy rápida, porque al final es un dispositivo que está emitiendo esa información, la puede emitir en directo, la puede almacenar y después volcarla. Entonces, es algo que nos permite hallar variables representativas de ciertos gestos deportivos en este caso. Tío, me saltó un anuncio hace poco. Va relacionado. Te has reído como de que me va a contar. No, me gusta. Me saltó un anuncio que me moló mucho, que a mí me gusta el surf, ¿vale? Hago surf, soy malísimo, pero hago surf. Y normalmente en las tablas de surf, en la parte de atrás, se le pone como imagínate, una colchonetita, ¿vale? Para que agarre más, para que no se te vaya el pie. Pues me saltó un anuncio de una colchonetita de estas que se llaman grips, con lo que me imagino que sería un acelerómetro y más cosas, que te medía la presión que hacías en la tabla, cómo la hacías, cómo girabas, el tiempo en la ola. Probablemente sea un acelerómetro, sí. De hecho, hay acelerómetros específicos para diferentes actividades. Obviamente para golf, para béisbol, para este tipo de deportes que dan dinero. Ya hay desde hace muchísimo. Claro, obviamente, ¿quién va a presentar una aplicación para lanzamiento de martillo? Pues gente que tiene que ser muy friki. Un martillero. O que no quiera ganar dinero con esto, obviamente. Pero desde hace muchísimos años, más de 10 años, hay dispositivos, no sé si se pueden decir marcas comerciales. Las que quieras. Sí. Hay, por ejemplo, uno que se llama CEP, que tiene aplicación para béisbol, para tenis y para golf, o al menos tenía, porque es el primero que yo me compré. Y es un programa, es una aplicación que tú le ponías el acelerómetro en el palo o en la raqueta, donde tú quisieras, y te marcaba los parámetros del swing o los parámetros de un drive de tenis o de lo que tú quisieras. Es decir, esto ya se usa. Pues entiendo que en surf ya habrá un tío que haya dicho, oye, creo que es momento de que gracias a la tecnología podamos empezar a darle variables a esta gente o darle información de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo. Pues entiendo que sí, que será un acelerómetro. No sé, investigaré a ver qué... Me pareció muy curioso. O sea, cuando lo vi dije, hostia, qué buena idea. Claro. Y es justo esto. Claro. Exacto. Entonces, en lanzamientos, ¿cómo se aplica? Ya lo hablamos un poco, pero... Nosotros cuando hacemos... El problema que nosotros tenemos en lanzamientos es que los análisis biomecánicos los hacemos una vez cada muchísimo tiempo. Por ejemplo, en España, en un campeonato de España te pueden hacer un análisis biomecánico. Fuera de un campeonato de España es muy difícil. Y además te lo van a hacer de una ejecución, de un lanzamiento. En un campeonato de España, en el mejor de los casos, de 6. Se tarda muchísimo. Yo puedo tener el resultado de esos análisis 3 semanas después, en el mejor de los casos. Eso difícilmente después es aplicable para que yo... Si tú tienes un análisis biomecánico, como cualquier feedback, tiene que servir para generar modificaciones en mi comportamiento, en mi ejecución. No puede ser simplemente para tenerlo en la biblioteca y mira qué chulo que tengo un análisis biomecánico. Entonces tiene que ser útil. Si no sirve para que tú cambies o modifiques cosas de tu entrenamiento o la interpretación que tienes de la ejecución, no sirve para nada.
Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener datos no solo de un lanzamiento o de 6 lanzamientos cada 3 semanas o cada X meses, sino que podemos tener mucha más información de lo que sucede día a día. Y eso es lo que facilita este tipo de tecnología, que tú puedas empezar a tener información de lo que está pasando de muchísimos intentos, muchos días. Al final vas a generar un archivo de documentos en el que tú vas a poder saber cómo estabas lanzando cada uno de los días, cuáles eran las variables, y a partir de ahí van a hacer un análisis muchísimo más profundo, basado en el Big Data, evidentemente. Y vamos a empezar a detectar cosas que pensábamos que sucedían y realmente no suceden, y vamos a empezar a detectar cosas que no sabíamos que sucedían y realmente suceden, vamos a empezar a detectar cosas que no pensábamos que fueran importantes y parece que estadísticamente sí que lo son, y viceversa. Entonces, es un poco la reinterpretación de lo que pasa. Ya ha pasado en muchísimos deportes, fundamentalmente lo más visual es el fútbol, que ahora mismo ves a los equipos y lo que están pendientes es de lo que pone en la pantalla, de lo que está pasando con las estadísticas. Ellos no usan acelerómetros, o pueden utilizar acelerómetros en algunos casos, pero lo que usan sobre todo son GPS, es decir, datos. Y esos datos son los que les están haciendo, junto con el conocimiento, por supuesto, de los profesionales, modificar las conductas, la toma de decisiones. O sea, es súper relevante. Nosotros en atletismo tenemos que integrarlo ya, cuanto antes. Pues me parece curioso y lo hilo con un tío que vino aquí hace muy poquito, hace una semana creo, bueno, hace un par de días, Aitor Casal. No sé si me suena, incluso no le localizo ahora conoces. mismo, me suena el nombre. Él trabaja, es el CEO de Lines Sport, ¿Vale? que es una consultora digital que básicamente trabaja en datos, ¿vale? Ellos obviamente lo enfocan a marketing y a ventas, pero a mí lo que me flipó, porque él se dedica a analizar esos datos. Bueno, ahora él concretamente no exactamente a eso, pero la empresa sí. Entonces, me flipó el cómo, o sea, la cantidad de datos que podía coger que parecen insignificantes y que dan una cantidad de información brutal y cosas que, joder, que al final los datos pueden parecer una cosa y luego decir, no, es que me vale para esto. Rollo, yo le puse un ejemplo y me dijo, no, pues aquí podemos medir cómo vende esto en base a si esta persona es de este... como haciendo asociaciones Sí, súper raras que yo decía, no tiene sentido. Eso y es el literalmente se puede hacer eso, ¿no? Claro que se puede hacer, sí, sí. Y nosotros lo vamos a hacer. Vamos a, en vez de tener 6 variables que medimos tradicionalmente, podemos medir muchas más. Podemos medir 18. Y entonces en eso vamos a empezar a ver, digo, hostia, esta variable que pensábamos que no servía es más significativa, que es lo que nosotros valoramos, que algo sea significativo, ¿no? Esta es más significativa o me dice más del rendimiento, predice mejor el rendimiento o me está diciendo que algo falla mejor que esta otra variable. Lo podemos hacer intraatleta, es decir, de este atleta, esta variable es la que a mí me está diciendo si sí o si no. Y lo podemos hacer entre muchos atletas. Es decir, oye, de todos estos, el que se separa es este. Probablemente esto es lo que debamos atacar. O esto es lo que... O sea, los análisis y las modificaciones, en este caso, de la técnica deportiva y la toma de decisiones del entrenador va mucho más allá simplemente de la observación. Y tiene que ir mucho más allá. Y ahora que hay esas herramientas, obviamente hay que utilizarlas. O sea, la cantidad de dinero que mueve el fútbol es ingente. Pues ahora, sobre todo en términos de fichajes, ventas, tal, mucha o gran parte de las decisiones que se toman para fichar un jugador o para venderlo o para tal, ya no es los goles que haya metido. No, son otras muchas variables que ya se están midiendo y que hacen reflexionar y hacen decir, este tío es el que tiene la clave. Y probablemente no haya metido ningún gol o probablemente no haya dado ninguna asistencia. Pero hay otras muchas variables que son relevantes. Pues eso es lo que nosotros queremos también intentar. De momento vamos a hallar las variables tradicionales. Vamos a ver si podemos hacerlas y por lo menos tenerlas en casi directo con el deportista. Y después, a partir de ahí... ¿Tú crees que va a ser un punto de inflexión heavy? Yo creo a nivel que de resultados. Sí. Lo que no tengo claro es si estamos preparados para toda esa cantidad de información. Okay. Yo no tengo claro que los entrenadores sepamos en un momento dado coger esos datos o coger esos análisis. Para empezar, yo no tengo claro que todos los entrenadores sepamos ver un análisis biomecánico y entenderlo y aplicarlo. Okay. Y yo no tengo claro si cuando haya esta cantidad de datos yo se los voy a dar a un entrenador o yo mismo los voy a ver y voy a ser capaz de tomar decisiones también en base a eso. Si voy a ser capaz de integrarlos en mi toma de decisiones, mejor dicho. Okay. Eso es lo que a mí me preocupa un poco. Al final la tecnología sí, obviamente avanza,
pero la mayor parte de la tecnología nosotros no somos capaces de utilizarla en todo su potencial. 100% de Yo acuerdo. me quedo con el ChatGPT para que me haga la lista de la compra, pero no uso el ChatGPT como realmente me podría servir. Ujú. No sé si lo comenté aquí la otra vez también, el dron. Yo me compro un dron y le pego 4 vuelos y ya está, pero no le saco el partido que le puedo sacar a un dron. Eso es un poco lo que a mí me da un poco de miedo y pena de deciros, es que no quiero decir palabrotas, ¿puedo? Todas las que Digo, quieras. hostias, no sé si esto que va a salir y que va a ser la bomba y que nos puede dar tanta información, si estamos preparados para digerirla y para aplicarla. Y ahí no crees que, por ejemplo, claro, es que todo vuelve a lo mismo, a que en el atletismo no hay dinero, entonces no interesa estudiarlo. Pero en el hipotético caso de que se pudiese dar, una consultora como Lines Sport, por ejemplo, parece que está haciendo publi o algo, pero de verdad es Pero porque… sí. No, pero podría ser interesante que gente experta en datos trabajase de la mano con expertos en analizar esos datos en cierto modo como un entrenador como tú. Es que sin eso es imposible. Ok. Sin gente experta en datos es imposible. Nosotros, la aplicación que se está haciendo, la están haciendo personas especialistas en hacer aplicaciones. Y nosotros le estamos diciendo, oye, por aquí, por allá. Son ingenieros los que nos están ayudando en todo esto, en el desarrollo de estas aplicaciones. Telefónica está metida en este ¿Sí? tema, claro, con sus desarrolladores de aplicaciones. Obviamente, sin esa parte, sin la parte de los entrenadores que son expertos en lo que es la técnica deportiva y sin la parte de los desarrolladores es imposible. O sea, tiene que ser unificado. Pero ya no de los desarrolladores. No hablo de los De los desarrolladores. analistas de datos. Eso es. O Mira, sea, nosotros en el máster tenemos una figura que nosotros intentamos formar la figura del Sport Scientist, que se llama. Y hay un problema a la hora de formar la figura del Sport Scientist, y es que el Sport Scientist es el científico del deporte, la evolución del preparador físico, es que esta persona tiene que saber de análisis de datos. Y no es fácil encontrar gente que se dedique al deporte, entrenadores, preparadores físicos, que sepan de análisis de datos, y no es fácil encontrar analistas de datos específicos, como los que tú llamas, cercanos al deporte. Y generar esa figura que sea un poco híbrida, claro, esos son no. fundamentales. Pero yo hablo de que sean dos figuras, pero que trabajen juntas. Porque imagínate, Perfecto. me lo invento, ¿eh? Pero esta gente otra vez dicen, hostia, pues tú has visto 18 variables que podemos estudiar, pero es que hay 123. Y que tú digas, vale, seguramente esas 123, 100 me den igual, pero vamos a contemplarlas. Y que de esa manera, trabajando juntos, podáis verlo. Porque Ese a mí es el me decía camino. unas cosas que yo decía, qué sé yo, que tomaban la variable de qué había desayunado esa persona, Ese es el camino. ¿sabes? De hecho, hay gente que no viene del mundo del deporte o que no son ciencias de la actividad física del deporte, que nosotros lo llamamos CAFIDs, y están trabajando junto con CAFIDs en todo este tema, principalmente en fútbol, obviamente. O sea, hay Sí. gente trabajando en redes neuronales que te están diciendo las asociaciones entre diferentes variables y no son realmente ni entrenadores ni preparadores. O sea, aquí en Madrid hay gente que es buenísima en eso. O sea, y Javier Martín Buldú, en particular, es un tío que es excepcional en esto y que ha ayudado a muchísimos equipos de fútbol, incluso a la federación, a hacer estudios del análisis de lo que de verdad no es lo que de verdad importa. De una de las cosas que sí que importa muchísimo dentro del fútbol, que son las asociaciones entre jugadores, que evidentemente un preparador o un entrenador difícilmente puede llegar a esas conclusiones de él solo. Sí, obviamente, si tú juntas estas dos figuras. Pero y ahora, por ejemplo, que comentas esto, hostia, ¿tú crees que la teoría funciona tan bien en la realidad? O sea, a nivel de este jugador y teóricamente, por cómo juegan en los 300 partidos que han hecho en toda su vida, en todos los pases, en todos los controles, en todo tal, serían el kit perfecto. ¿Crees que de verdad lo serían? Es que esa es la magia del deporte. La magia del deporte es que tú sumas 2 y 2 y te dan decimales. Entonces, es así. Pero eso no quita, mira, que yo tenga éxito, que deje de tener éxito, que yo gane o pierda, tal, no quita, quiero decir, que yo pueda obtener un buen resultado haciendo las cosas mal, no quita de que yo tenga que intentar hacerlas súper bien, intentar ajustar al máximo, intentar cuidar cada detalle, y eso, por supuesto, no me garantiza el éxito. Yo puedo tener éxito sin haber cuidado ningún detalle, pero la idea es que yo aquí puedo intentar generar la fórmula perfecta a unas sabiendas de que puede no funcionar y de que muchas veces no funciona. Pero que no funcione no significa que esté mal hecho el proceso. Significa que esto es deporte y que en el deporte suceden estas cosas. Y eso es un poco lo mágico, porque si no,
no sería deporte y si no, no tendríamos que tener entrenadores ni atletas. Sería muy No, fácil. es que si no sería como, vale, ¿cómo fue el lanzamiento del récord del mundo? Así hay Lo que hacerlo. copiamos, claro. ¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Cómo tiene que entrenar un tío para tirar 80 metros? Ya está, se tiene que entrenar y me da igual quién sea. Y ya no habría competiciones, porque sabríamos que Sydney McLaughlin es la tía que tiene mejores parámetros, que es la que corre mejor, la que tiene los umbrales más acertados, y entonces ya ganaría siempre, y entonces no Y ya pero el está. deporte es otra cosa. Pues hablando de esto, llevo un rato pensándolo. Teniendo toda esta información de biomecánica de los lanzamientos y tal, ¿habría alguna manera de registrar o de añadir a todos estos datos, no sé, las sensaciones, por ejemplo, o los pensamientos previos a un lanzamiento, por ejemplo? Mira, es que nosotros normalmente, cuando entrenamos a gente, lo que nos estamos basando es prácticamente en eso siempre. A eso me refiero, que Que es la parte más emocional, es la parte más pura y la única que nosotros podemos recibir a día de hoy de los lanzadores. Llegará un momento en el que yo tengo que... Mira, hay que intentar integrar la visión interna del lanzador, la visión externa, que es la del entrenador, y la visión objetiva, que es la de nosotros. Lo único que podemos hacer es grabar con un teléfono. Nosotros estamos intentando tener una visión objetiva más amplia, con más datos. Esa visión objetiva vamos a tener que integrarla con la visión externa, que es la que yo he visto, y con la visión interna del atleta. Muchas veces no casa la visión interna, lo que el atleta ha sentido, muchas veces no casa con lo que después ha ocurrido objetivamente y no casa con lo que el entrenador ha visto. Y normalmente para dar correcciones nos basamos simplemente en la visión externa, que es la del entrenador. Pues yo he visto que tú has hecho esto, como yo soy el que sabe, has hecho esto y ya no hay más discusión, y en base a eso te corrijo. Y no nos fijamos en lo que tú has dicho, la visión interna, las emociones, las sensaciones, lo que yo estaba pensando antes del lanzamiento, lo que ha sucedido durante, y no nos basamos en la visión objetiva. Si conseguimos integrar esas tres... es que eso es lo que estaba pensando, que digo, joder, va a haber un punto en el que con estas aplicaciones, con este tal, se pueda recoger un porrón infinito de información, pero que creo que le va a faltar ese punto. Porque al final si coges tanta info, pero falta algo, quizás es hasta, no te voy a decir contraproducente, pero... No, si la idea, o como yo creo que habría que usar esto, es educando también a los deportistas. Educando a los deportistas en el aspecto de, objetivamente ha sucedido esto, ¿qué has sentido tú? ¿Qué has intentado? Fíjate que lo que has sentido y lo que has intentado ha tenido esta repercusión o ha sido de esta forma. Esto está bien. Por lo tanto, esto que has sentido está bien, repítelo. O al revés, esto que tú has sentido o esto que tú has notado o tal, resulta que no ha salido bien. ¿Sabes lo que se me viene a la mente hablando justo de esto? Que lo pensé como idea de negocio hace poco. No, ojo, ¿eh? Que era, me salió un anuncio que me hizo mucha gracia, porque era como un collar que tenía una grabadora. Iba grabando todo el día y tenía una IA integrada, que la idea de esto era, pues, si tenías reuniones, luego te hacía informes y todo eso. Y el anuncio era, pero lo mejor de todo es que cuando le digo a mi pareja que le he dicho esto, se lo puedo demostrar. Y me hizo mucha gracia. Entonces creo que podría ser, obviamente esto ya es como mega fumada histórica, pero si añades el componente de la biomecánica con los acelerómetros, la aplicación, etcétera, y recopilas esos datos y con un cacharro así recopilas las sensaciones y lo asocias de alguna forma, creo que, hostia, se puede coger algo muy interesante. Es meter una variable más. Igual habría que hacer un perfil psicológico del deportista incluso. O puedes hacer asociaciones de, mira, cuando lo que pasa es que habría que nombrar esas sensaciones. Cuando el atleta dice tal o cuando tal, etiquetarles y decir, estos son emociones relacionadas con tal, o emociones relacionadas... Pero eso sería una variable más que tú podrías asociar a lo que ha sucedido. Pero eso es, sí, ¿es rizar el rizo? Sí. ¿Es posible? También. Es que creo que eso puede ser muy top. Sí. Es una variable más de información. ¿Cuánto ocupa eso? ¿Lo ocupa? Vendido. Déjame que primero vayamos despacito. Pero sí, en el futuro entiendo que se tenderá a agrupar y a aglutinar esa información en... Antes íbamos con la cámara de fotos, con el reloj, con el teléfono semimóvil y con 1000 aparatos, con una calculadora, y hoy lo tenemos todo en el teléfono. Pues la idea es que toda esa información se podrá agrupar también dentro de no sé cuánto tiempo y podrá ser relevante para los entrenadores. Sí. No desapareceremos los entrenadores. Bueno, no desapareceremos los entrenadores. Si desaparecemos... No, yo no. Iba a decir que yo, con un poco de suerte, sí, pero
serán necesarios también, pero tendremos que cambiar nuestra manera de entender lo que es el ser un entrenador. Sí, yo creo que cada vez habrá más gente que diga, pues me lo monto por mi cuenta. Bueno, Si tienes las a herramientas, niveles altos no creo. si ¿no? tienes las herramientas, bueno, los deportistas de alto nivel, que esa es otra, si quieres podemos hablar de eso también, que hay sí que hay una entrevista. El deportista de alto nivel es un ser peculiar y hay muchos deportistas de alto nivel que son tan peculiares que muchas veces prefieren casi la soledad o prefieren el autoconocimiento. Muchos de ellos se conocen muy bien a ellos mismos y muchas veces lo que necesitan es acompañamiento, asesoría, más que guía espiritual. La guía espiritual es sobre todo para los jóvenes. Después uno cuando llega ya un poquito más arriba, sí que hay perfiles de atletas que necesitan una persona que estén encima de ellos y que les diga A, B, C y D, y otros que son muchísimo más autónomos. ¿Tú cuáles prefieres? Yo prefiero los buenos. O sea, independientemente, el entrenador, yo creo que lo importante es que el entrenador intente o sepa adaptarse al perfil de deportista que tiene. Que eso no es nada sencillo, porque así como hay perfiles de deportistas, también hay perfiles de entrenadores. Y yo soy de los que piensa que los buenos son los deportistas. El entrenador tiene que estar siempre en un segundo plano, siempre. El entrenador no es protagonista, no tiene que serlo. A mí no me ponen una medalla, no me deberían de darla. Bueno, no hay te un la dan. ranking. Ahora sí, ¿no? Ahora la dan, sí, pero para mí es un error. Es un reconocimiento al entrenador y lo entiendo porque es una figura que está poco reconocida en muchas cosas y es como te reconocemos el trabajo, pero no hay un ranking de entrenadores. O sea, yo creo que el reconocimiento del entrenador tiene que estar contento cuando le reconoce su atleta y le dice, oye, gracias porque me has ayudado a esto. Al final mi trabajo es ser entrenador y mi trabajo es que gane el atleta, que mejore el atleta. No es que yo me suba al podio, no, se sube el atleta. Esa es un poco mi visión, evidentemente un poco igual cerrada. Pero creo que el protagonismo hay que dárselo a los atletas y que hay que entender que el atleta para ser, o los atletas cuando llegan a ser de alto nivel, se transforman un poco o son de cierto perfil. Es un perfil de personas que son probablemente, y tienen que serlo, a veces egoístas o ególatras, y son un poco particulares. Y eso el entrenador tiene que ser también capaz de acompañarlo y de gestionarlo. Obviamente hay atletas de 1000 perfiles diferentes, pero en el alto nivel normalmente son gente peculiar. Para bien, ¿eh? No es una crítica ni mucho menos, por supuesto. Vale. Es muy difícil, sí, es muy difícil ser atleta de alto nivel. Atleta en concreto. Deportista de alto nivel, depende del deporte, pero atleta de alto nivel es muy difícil. Estás sometido a una presión peculiar. No es la vida normal. ¿Dónde está para ti el alto nivel? Para mí el alto nivel es competir a nivel internacional. O sea, eso ya es alto nivel para ti. mí, competir en un campeonato de Europa, competir en un campeonato del mundo, competir en unos Juegos Olímpicos, para mí eso es alto nivel ya. Ok. Y ahora aquí es algo que en esta temporada hemos hablado muchísimo y es tema pasta, tema vivir siendo atleta, vivir como atleta, porque acabas de decir que ir a un internacional absoluto o categorías menores también. Bueno, para mí alto nivel hay atletas en categorías de sub-23 o sub-20 que llegan al alto nivel senior, es decir, que están compitiendo ya con campeonatos. Para mí, el problema es que no te garantiza ir a un campeonato de Europa sub-23, no te garantiza el alto nivel senior. Entonces, para mí el alto nivel empezaría ya en categoría absoluta. Okay. Sin faltar, por supuesto, es como si queremos hacer una división. Sí, perfecto. Competir al más alto nivel es competir al más alto nivel con los mejores del mundo. De la edad que tengan. Y hay gente muy buena en categorías menores, muy buena, que llegará a ser, por supuesto, alto nivel en el futuro. Pero creo que el alto nivel como tal debería ser en absoluto. Ok, ¿y qué opinas de que en ese alto nivel, que alcanza muy poca gente, haya mucha gente que no pueda ni vivir de ello? La mayoría, sí. Eso es el atletismo. Es una locura. Lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado. Pero sí, es la realidad. Y es maquiavélico pensar cómo este tipo de deportistas se matan y hipotecan su vida para conseguir un sueño que no sé si siempre es su sueño o es el sueño de otros, a veces, a sabiendas de que eso no les va a arreglar la vida ni mucho menos. Ni siquiera les va a conseguir ayudar durante sus años de alto nivel. Sí, es dramático. ¿Cómo se puede arreglar? Obviamente no tengo la solución. Me da la sensación de que hay gente que tampoco la tiene. Yo creo que nadie. Bueno, los atletas después se buscan la vida, como pueden.
pues hay gente que tira más o intenta tener patrocinadores, que no es nada sencillo, por supuesto. Las becas de la federación ayudan a mucha gente, obviamente, a mucha menos de la que sería lo óptimo, pero ayudan a mucha gente y hay mucha gente que vive gracias a esas becas. Acceder a esas becas es muy difícil. Hay muchísimos deportistas que son de alto nivel y que no acceden a esas becas. Bueno. El tema de esas becas, tío, yo lo veo y joder, es como tiene un doble filo heavy a nivel mental, sobre todo, porque tú lo has vivido de cerca también. Te pagan este año si lo haces bien, si el siguiente no lo haces bien, adiós. Eso es lo maquiavélico del deporte de alto nivel. En España, evidentemente, el atletismo no es profesional. Hay otros deportes que sí que lo son. Y que intentas... Cuando un deporte es profesional, lo que se intenta es velar un poco por el bienestar de los trabajadores, entre comillas, que en este caso serían los atletas. Hay otros deportes que te garantizan 2 años de contrato, por ejemplo. En atletismo no es así. O hay algunas becas que sí que te las dan durante más meses. También se intenta. El problema del atletismo es que es enorme. Es un deporte enorme, que abarca la pista cubierta, el cross, ahora el trail. O sea, abarca muchísimas disciplinas. Son muchísimos deportes en uno. Y no llegan las ayudas a todo el mundo. Y para un deportista estamos hablando de unas ayudas por 9.000, 11.000, Sí, 15.000 euros. 9.000. Es que, claro, y tienes que dejar tu vida a unas sabiendas de que el año que viene te partes el Aquiles y dejas de recibirla. O puedes dejar de recibirla. O tienes un mal año y no mejoras y chao. Es difícil. Y eso, lo triste de esto es que hay mucha gente pegándose por un trocito de pan muy pequeñito. Muy pequeñito. Quiero pensar que es porque aman este deporte y tal, y eso lo valoro y es enternecedor. Y eso es chulo. Yo cuando... no son mis atletas, a los atletas que han entrenado conmigo siempre les he pedido, digo, mira, yo quiero que des el máximo de ti, el máximo a unas sabiendas de que probablemente no lo consigas y de que lo más probable es que no consigas alcanzar los objetivos que nosotros queríamos proponer. Entonces, hacerlo por amor al arte prácticamente, yo creo que eso, yo lo valoro mucho como entrenador. Ahora, para un deportista es muy duro. Yo no sé si yo tuviese un hijo o una hija, no sé si yo querría que obviamente sí. Querría que fuese atleta, pero yo no sé si querría que empeñase su vida con el sueño de ser atleta, sabiendo que podría empeñarla con el sueño de ser otra cosa y probablemente viviese mejor. No lo sé. Es curioso, ¿eh? De hecho, me acabo de acordar de que Miki dijo, yo lo primero que le diría a una persona que quiere lanzar es que no lance. No sé si dijo a una persona o a su hijo o qué, pero dijo, lo primero que le diría es que no lance. Bueno, es que él sabe perfectamente lo que hay. Miki es un ejemplo de eso. Miki es un ejemplo de un tío que es de alto nivel o que está en proceso de ser de alto nivel, un tío que ha lanzado 20 metros y que tiene que pegarse para poder sobrevivir de esto, porque no es vivir de esto. Y que de repente tienes un año muy malo y ya no eres nadie, ya no se acuerdan de ti. Y el deportista, el deporte lo que te enseña desde pequeños, además, es a vivir por recompensa. Por recompensa me refiero a por una medalla, a por una entrevista, a por una concentración que te llevan a no sé dónde, a que te llevan a un campeonato. Es decir, tú lo haces bien, recompensa. Tú lo haces bien, recompensa. Tú lo haces bien, recompensa. Tú lo haces mal, no tienes recompensa. El deporte te enseña eso. Y la vida muchas veces no es eso. En una fase de nuestra vida sí, pero en una otra fase de nuestra vida ya deja de ser así o debería dejar de ser así. A un niño tú le tienes que educar y le educas con recompensa. Pero cuando ya somos adultos ya no deberíamos funcionar por recompensas. Tú no puedes estar haciendo siempre las cosas por recompensas. Genera un estrés que no es tangible, que no es medible, pero es enorme. Y el deporte te enseña eso, a competir, a competir, a competir. Y eso es un problema después a la hora de pasar a la fase adulta en los deportistas, que los deportistas no saben hacer otra cosa que competir. Y que intentar conseguir esto y conseguir esto otro y más y más. Y eso, desgraciadamente, llega un momento en el que se te acaba. Y el problema no es mientras tú estás luchando para ser un atleta de élite. El problema es después. El problema es cuando tú de repente te levantas un día y dices, yo ya no puedo entrenar, o yo ya no, mi nivel ya no me da, ¿y ahora qué? ¿Cómo busco esa emoción o cómo busco esa adrenalina que me da el deporte? Estoy acostumbrado a que me den medallas, estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas, porque he sido bueno, y ahora ¿con qué tengo yo esto?
Tío, eso lo escuché, no me acuerdo de quién ni en dónde, pero debía ser un atleta que habría sido la hostia, y decía, es que lo difícil de dejar el atletismo no es el que hago, no es tal, es cómo consigo las emociones tan fuertes que el atletismo te da. El deporte de élite, el ganar. ¿No te das cuenta que un deportista lo que está es completamente emocionado en muchas fases de su carrera deportiva? Busca la emoción, la victoria, el no sé qué, el aplauso, la entrevista, la beca, el campeonato. Son emociones, 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 emociones. Y eso durante la vida no te da, no es tan divertida. La vida es mucho más estable, normalmente. Y cuando dejas de ser deportista, o deportista de los buenos, cuando la gente que ha sido buena, pierdes eso. Y si no has sido bueno, aún así, la adrenalina que te da la competición después se echa muchísimo de menos. Yo soy de los que dice que además tú no te retiras del deporte, sino que es el deporte el que se retira de ti. Porque tú te retiras, evidentemente, cuando. No todo el mundo tiene la capacidad de retirarse como Toni Kroos, que se retiró ganando una Champions con el Madrid. Oh, genial. Hay que echarle, ¿eh? Normalmente el deporte te abandona. Dejas de competir, ya no puedes hacer los resultados que tenías. Entonces dices, me retiro. Ya, claro, pero porque te retiras porque ya no das lo que dabas, obviamente. Y ese golpe es durísimo, durísimo. Volver a la vida civil, dices, vale, ahora soy una persona normal. Ya no se acuerda nadie de ti. Ya no se acuerda nadie de ti. No nos acordamos de los que sacaron medalla en París 2021. En atletismo, obviamente, sí nos acordaremos, o de las grandes actuaciones de los atletas, pero el que saca medalla en taekwondo, que durante 2 semanas es la bomba y le hacen entrevistas, mañana te has olvidado, desgraciadamente te has olvidado. Jesús Sartosa o Tortosa. Tortosa, creo que es. Qué locura, ¿eh? Ahí fue una historia. Sí, pero y Adriana Cerezo, taekwondo también, consigues una medalla, eres la bomba y vas manteniendo. Estamos en 2025. ¿Te acuerdas de los de 2012? Ya nadie se acuerda, medallistas olímpicos. Y eso es muy difícil de sobrellevar. Muy difícil para atletas. Evidentemente habrá atletas que lo vencen mucho mejor que otros y que tengan herramientas. Y para eso están las carreras duales, el estudiar a la vez que tú eres atleta, todo eso. El formarte, el tener otras identidades. Pero va a haber muchos otros que se van a quedar por el camino. Y es una pena. España está lleno de ejemplos de gente que se ha quedado por el camino cuando han llegado a la cima y después ya no son nadie. Es muy difícil de gestionar. Yo intento ponerlo en mi piel y digo, hostia, si yo hubiese sido un atleta bueno y me hubiesen hecho entrevistas y hubiese ganado medallas y hubiese tenido becas, y el día después, cuando ya no. ¿Tú crees que a día de hoy con temas redes sociales es más fácil hacer esa transición por tu imagen, por tu marca personal, o es un mero parche? El problema de las redes sociales es que hay gente que las utiliza y gente que no es capaz de sacarles partido. O sea, a ver, yo creo que las redes sociales son lo mejor y lo peor que hay. Y que lo peor que puedes hacer es usarlas para lo que están hechas. Es decir, ¿para qué están hechas? Para que estés todo el día haciendo scroll, viendo y tal. Que eso es lo peor que para lo que se pueden usar las redes sociales. Que el que las sabe usar sí que creo y sé que dan mucho. Dan rendimiento y te dan visibilidad y te dan. Pero, y sí, hay gente que deja la carrera deportiva y gracias a las redes sociales sigue agarrado todavía a esa figura. Pues sí, pueden ser una manera de paliar de alguna forma el luto, porque al final es un luto, la retirada deportiva o la pérdida de rendimiento deportivo. Sí, pueden servir para paliar, pero esa herida. Está ahí, chuco. Esa herida, no, la gente, evidentemente el deportista lo que quiere es dar el máximo de sí mismo. Y no hay nadie más crítico con un deportista que él mismo. No hay nadie más crítico que él mismo. Y cuando dejas de dar ese 100%, cuando dejas de. Por mucho que sí sigas teniendo repercusión en redes sociales. Y también esto es una. Voy a hacer un alegato. El problema de las redes sociales es que están hechas para. Dentro del atletismo, muchas veces están hechos para ciertos sectores. No están hechos para otros sectores. Hay muchos sectores que tienen mucho éxito, porque probablemente los usen mejor, y otros sectores que tenemos mucho menos éxito. Y el problema de las redes sociales es que están hechos para guapos y para guapas. O para lo que la gente entendemos o se entiende por guapos oficiales, que yo digo, y guapas oficiales. Los feos no tenemos éxito en las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, ni lo quiero. Por eso no tengo éxito. Va a ser eso. No, pero es verdad. A ver, yo creo que eso. Estoy de acuerdo en parte y no estoy de acuerdo en parte. Porque al final las redes sociales están hechas para enganchar. Entonces,
es que los guapos y las guapas enganchan más. Es posible, yo creo que sí. O sea, lo que está claro es que obviamente para una marca puede ser un factor diferencial porque te va a vender más. Ok, Y es lícito, Pero- porque las marcas obviamente quieren vender más. obvio. Pero una peli, por ejemplo, Ujú. una peli no tiene por qué enganchar más porque el prota sea guapo. Que muy posiblemente sea, y sí pase. Pero, por ejemplo, ahora me estoy viendo una serie de Carlos Areces. ¿Sabes? Tremendo, Carlos Areces. Entonces, es un punto tan de inflexión. Tan importante. Yo creo que en el deporte, y hablando del atletismo, creo que hay una diferencia grande entre la repercusión que tienen ciertos sectores y la repercusión que tienen otros. Y creo que hay una repercusión importante entre la gente que es guapa y la gente que no lo es. En términos de visibilidad, creo que es algo bastante evidente. Creo que es algo bastante evidente. Sí, pero Kipchoge, tío. Claro, es que tienes dos opciones. O ser guapo o guapa, O ser el Kipchoge. puto amo. Claro, ser el puto amo. Como todo en la vida, evidentemente. Pero sí que creo que muchas veces hay algunos sectores que estamos bastante, en concreto el de los lanzamientos, es un sector que se le da poca visibilidad y que tiene poca repercusión. Es un... Yo, de hecho, Déjame que lance una paloma al cielo. es muy curioso un comentario que recuerdo en concreto, no me acuerdo quién me lo dijo, pero que me dijo, tío, me gustas como fotógrafo porque haces fotos a lanzadores. Pues ese te lo puedo haber hecho yo. No me acuerdo quién fue, pero fue como... En Yo se lo mi he hecho- cabeza... Yo se lo he hecho a muchos fotógrafos en las competiciones en los campeonatos de España. Les digo, oye, que estamos gorditos, pero sácanos una foto también. Porque no ves fotos de gordos, coño. A ver, yo he de decir Sí, que bueno, yo gracias. hago fotos a quien me contrata. Partiendo de ahí, pero me sorprendió y mi reacción fue como... No sé si me sorprendió más mi reacción o el comentario o qué, pero mi reacción fue como... ¿Por qué no? En plan, Claro, como sí, eso es lo que mi natural, reacción ¿no? fue muy de... ¿Qué Sí, dices? obviamente. En plan, ¿de qué coño? ¿De qué dices? ¿Por qué? ¿Sabes? Es posible que yo, como lo vivo desde dentro, lo tenga mucho más latente. O que yo lo veo, esta discriminación, si lo quieres llamar así. Pero creo que sí que es una realidad. No hay un botero hoy en día que le guste fotografiar o pintar a gorditos. Yo Ahí partiendo... tenemos un problema nosotros. Yo, partiendo una lanza por el tema de fotógrafos, es que a veces es jodido, pero no por los lanzamientos, sino por dónde está situado. A Es nivel posible, de, sí. por ejemplo, hacer una foto a alguien que lanza disco o que lanza martillo, es jodido porque no la puedes hacer desde cualquier lado. Partiendo de eso y que tienes que estar en un punto muy concreto para poder hacer la foto y llegar a los sitios es muy difícil. Sin embargo, en la pista, pues si pasan delante, Es mucho o más o menos sencillo. puedes Y pasan hacerlo varias así. veces, además. Efectivamente. Es más sencillo. Entonces, sí. en ese punto yo lo entiendo y me pasa mucho, y peco de ello, que cuando tengo que decidir, no es que lo decida, es que es que no llego. Ya. Es que tengo que hacer a esta persona y a esta persona y a esta no llego, pues lo hago a esta. Entonces, a veces también va más por ahí, por lo menos en mi caso es 100% eso. No, pero fíjate, hay un ejemplo que yo pongo siempre, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cuántos lanzadores o cuántas lanzadoras hay que estén patrocinados o patrocinadas por una marca deportiva? Pocos, Cero. ¿en serio? A ver, ahí también... El nivel del sector ahora mismo es muy flojo. No, pero no por obviamente. el nivel, por volviendo a empresa. Claro, y es lícito, por eso te digo que es lícito, que las empresas van a buscar la gente que le da más rentabilidad o que le da más visibilidad. y Pero que no, son más- no porque sean guapos, feos, gordos, flacos, negros, blancos, que más da todo después de 100 años calvos bajo tierra. Va, el chojín, ¿sabes? Creo que es la primera vez que lo digo bien, no sé si es una canción. Yo creo que eso es porque ¿cuánta gente compra zapatillas de peso? Vale, sí, correcto. Pero por eso te digo que es la pescadilla que se muerde la cola. A mí me da mucha pena. Yo me niego a pensar que Belén, por ejemplo, que va a venir mañana, o que no sé si puedo decir mañana, Sí. porque no sé si es mañana en el universo. No va a virtual de ser esto. mañana, no Bueno, sé cuándo Belén va a ser venir. nada. Me da gente como Belén, me niego a pensar que tiene menos nivel deportivo que otras deportistas que sí que tienen marca deportiva, que las visten y tal. Y el nivel deportivo de Belén ha sido el que ha sido y es el que es. O sea, me niego a pensar que sí que ha habido otros lanzadores que han tenido marcas deportivas detrás de ellos en otros tiempos. Me refiero hoy en día. Hoy en día, Diego Casas no tiene menos nivel deportivo que otros atletas
que sí que lo tienen. Entonces, sí que se ve que claramente hay una diferencia brutal. Claramente. No iba por ahí, de verdad. Que hay una diferencia entre ciertos sectores. Y no voy a entrar en lo de es que este o esta no tiene tanto. No, por supuesto. Todo el que lo tiene lo merece, por supuesto. Pero sí que tenemos menos visibilidad. Y probablemente tengamos que hacernoslo ver también nosotros para intentar conseguir esa visibilidad o esa repercusión. Te pongo el ejemplo de Kevin, por ejemplo. Él no es un atleta de primerísimo nivel internacional, pero es un atleta que está pegándose ahí por intentar dar el salto y evidentemente las ayudas que recibe son cero. O sea, pero cero automático, absolutamente. Y es una pena. Una pena porque que evidentemente así es muchísimo más difícil llegar. ¿Tú crees que se podría crear una marca o algo enfocado en lanzadores? Es que si yo fuera una marca, si yo fuera un empresario, probablemente tampoco invertiría en esto. Claro, ¿qué quiere que te diga? No, pero quiero decir, o sea, ¿habría negocio en crear visibilidad ahí? Hay grandes lanzadores a nivel mundial que han estado sin patrocinador también. O sea, es muy difícil que una marca deportiva pueda fijarse y que sea exclusivamente de lanzamientos. Es muy difícil. Tendría que ser una marca especializada en... A eso me refiero. Probablemente no haya mercado para eso. Ok. Pero es que esto, por ejemplo, en un podcast que grabé, lo hablaba en el tema de deporte femenino, ¿vale? Hablaban de deporte femenino y de que, o sea, esto, mi visión siempre ha sido de decir, cobras lo que generas. Sí, O sea, quiero decir, ¿por qué el fútbol da tanta pasta? Porque mueve todo lo que mueve. ¿Por qué el fútbol femenino da menos que el fútbol masculino? Porque mueve menos. Pero ya sea fútbol femenino o ya sea hockey masculino. El hockey masculino mueve menos, genera menos. Bueno. Entonces, en este podcast comentaban que había que ayudar a esa visibilidad para que moviese más. Entonces, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Porque, Todos. imagínate, que de repente ahora pusiesen, se hiciese un meeting súper guapo en la Puerta del Sol, fuese la hostia, lo emitiesen en prime time. ¿Eso haría que se fomentase todo esto? O... Con un meeting no. Bueno, Con 8 meetings sí. con 8 meetings. Pero la pregunta es, ¿y por qué tiene que ser un meeting de atletismo y no tiene que ser hockey femenino? No, porque imagínate que montamos una marca de lanzadores. ¿Vale? Montamos la marca de... Esto se ha apagado, ¿no? Sí. Tiene pinta. Montamos una marca de lanzadores y tenemos un sponsor detrás tochísimo y metemos pasta a punta pala. ¿Se podría crear eso y que funcionase? Yo creo que las influencias se inculcan. O sea, ¿Tanto? yo creo que a la gente ve lo que le ponen. De hecho, nosotros estamos cansados de que de repente en la televisión aparezcan cosas, no es porque las hayamos pedido, es porque nos las ponen. Y de repente nos las ponen y claro, es otra vez la pescadilla que se muerde la cola. Empieza a gustarme, me la ponen más, me gusta más y me soy aficionado. Si mañana en la tele nos ponen, no lo sé, por poner un deporte que no pongan mucho, voleibol masculino, y nos ponen todos los partidos, todos los fines de semana, durante 2 años voleibol, que no va a aumentar la visibilidad del voleibol y que no va a aumentar los aficionados al voleibol. Yo no he pedido, y no sé si había una demanda previa para según qué contenidos en la televisión. Igual la demanda viene después de que alguien se haya empeñado en meternos eso en la televisión, siempre sí o sí. Es que no quiero mencionar el caso concreto. Pero ¿Cuál? hay deportes que nadie ha pedido y que te los meten porque sí. ¿Cuál? Luego te Dilo, lo digo, dilo. ¿eh? No, Dilo, ¿por qué letra empieza? No puedo. Venga, No puedo. dilo. No, pero imagínate que... Yo mira, antes hablando diciendo, de la gripe no, aviar, si no tiro de... hablando de la gripe... No, pero, ok, estoy de acuerdo con eso, pero... Te iba a decir algo y se me olvidó. No, Es estamos que- hablando de las influencias, del... Sí, yo creo que se puede generar un entorno que siga ese deporte o que siga esa edad si tú primero lo publicitas y primero lo impulsas. Si hay una marca que de repente invierte en lanzamientos y quiere y lo saca para arriba, seguramente va a aumentar el engagement con los lanzamientos. Yo creo que sí.
Es que estoy de acuerdo y creo que pasaría. Creo que no sería algo fácil ni rápido, que por eso no se hace. Y lo que estaba pensando ahora es en la NFL. Vale. O sea, la NFL, de hecho, es que no sé ni. ¿Es fútbol americano? Es fútbol americano, no le Ok. interesa a nadie en España. Efectivamente. Esto no lo debo decir porque estamos dentro un poquito. Pero nos la van a meter por los ojos. Yo tengo clarísimo, y de hecho es algo en lo que si alguien me dice ahora, ¿en qué invertirías tú en NFL? 100%. O sea, tengo claro, hoy a día. ¿Qué estamos? ¿Viernes? No te lo puedo decir porque. No, pero tengo claro que de aquí a 5 años va a estar la NFL por todas partes. Pero ¿alguien Aquí ha, en pedido, España. ¿alguien ha pedido que esté aquí la NFL? No. Nos la van a meter por los ojos. Y tú Pero y yo ¿por vamos qué a da acabar viendo un beneficio? partido de la NFL. Pues porque tiene repercusión, porque la pescadilla que se muerde la cola. O sea, al final funciona lo que interesa que funcione. Sin duda. Y nos van a meter por los ojos, cuando nadie lo ha pedido, que entre en España ahora el pickleball. ¿Qué es eso? Algo parecido a entre el pádel, el tenis, se juega por parejas, está muy de moda en Estados Unidos. Pues de aquí a poco tiempo, Estará. todo Dios jugando a pickleball. Y nadie ha pedido que jugara a pickleball. Pero publicitariamente va a haber una empresa que va a meter pasta, te lo va a meter por los ojos y te va a empezar a interesar y de repente tienes una raqueta de pickleball. Pues... Raqueta pala, ojo, ¿eh? Perdón, no sé si he ofendido alguna... No tengo ni Yo idea. jugaba a pickleball, ¿eh? ¿En serio? Sí, es un ¿Y se deporte dice pala o bastante, raqueta? bastante... No tengo ni idea. Era una... Piqueta. Era una cosa de plastiquete así... No me gustó mucho, pero no ha lugar a hacer el bruto en el pickleball. Tiene un juego un poco raro. ¿Cuál es el que puedes hacer el bestial squash? ¿No? El squash mola. El squash tiene que ¡Pah! molar. Y el pádel también, que tiene las paredes ahí que te puedes pegar contra las Sí, paredes. está y eso. guapo. El pádel está guapo. Es apto para gordos, además. Está bien. Si fuese fácil. Si fuese llamaría fácil. Pero pádel. bueno, a ver, puedes poner las normas que tú quieras. O sea que... Buah. He de decir que hemos hablado de algo que no me esperaba. La verdad, no sabía de qué íbamos a hablar. Yo creo que ha ido guay, como siempre. Te espero una tercera temporada 100%. Ya te lo he dicho antes, y ya me lo han dicho, la tarjeta, la tacita, tiene que ser la tacita de invitado platino. Te hacemos una estaría taza. guay llamar a alguien para ofrecerle una tarjeta o algo de eso. Llamamos a Jorge y le decimos, ¿sabe ¡Jorge! usted qué es lo que quiero? ¡Hola! ¿Cómo se llama este podcast? Momento Deporte Podcast. Momento Deporte Podcast. Va a tener que ser algo con rima. ¿Con deporte o con podcast? ¿Sabe usted lo que quiero? La tarjeta de Momento Deporte. Algo pensaremos. Lo pensamos. Estaría guapo, ¿eh? Hacer algo así, una sección. Esto yo creo que tú no lo viviste, no lo viviste. Bueno, tampoco lo vivirías, pero Momento Deporte Chiringuito, No, no lo llegaste a ver, ¿no? no, pero que era con varias personas. Eso era increíble. Eso fue en pandemia, cuando no existían los podcasts. Es que yo en pandemia, la verdad es que no tenía ni cobertura. ¿En Esas serio? horas. Sí, en pandemia. ¿Dónde estuviste? Estuvimos en una casa, en un terreno medio abandonado, en medio Qué guapo. del bosque, con Qué mi locura. pareja y con unos. Estuvo muy chulo. Una experiencia que yo a Sergio y a Marta se la agradezco desde ya. Dura, pero. Hostia, tiene que ser como el apagón, pero permanente. Pues sí. Pero fue una experiencia, ¿eh? No, yo creo que es algo que vendría muy bien. Joder. O sea, yo cuando viví el apagón dije, tío, esto una vez al mes sería la hostia. De verdad, ¿eh? Una vez a la semana. Sería increíble. Pues sí, fue chulo. Lo creamos. Por joder, es bajar los plomos, tampoco. Buah, pues el momento deporte, o sea, momento chiringuito, era una locura. Era una locura y hacíamos secciones, teníamos mucho tiempo libre. Entonces estaba muy guapo y estaría muy guay hacer algo parecido, que podríamos darle una vuelta. Incluso quizás podemos darle una vuelta a nivel hacer algo interesante de biomecánica, de algo así, hacer una sección así interesante. Puede ser algo... Pero que era tipo debate, guay. lo del chiringuito. Momento chiringuito era un caos. Bueno, no. Empezó siendo un caos, luego lo empezamos a profesionalizar un poco y hacíamos un día que era momento chiringuito caos. ¿Vale? Y era literalmente juntarnos en una videollamada. Brainstorming. No. A cuchillo por el invitado. Rollo, traíamos un invitado. ¿vale? Bueno, pero eso es divertido. Estaba guapísimo. Era locura máxima. Empezó siendo súper mega cutre, llamada de Google Meet, cada uno con su cámara en un lado. Y yo digamos que dirigía un poco el cotarro y le decía más o menos, pues ahora toca esto, ahora lo otro, ahora tal.
y preguntábamos, hablábamos, y el único requisito era que era a las 10 y tenías que estar con una cerveza. Era Si el no, único. no- Si no, no había, si no había entrevista. sí. Y se nos iba mucho la cabeza. O sea, Bueno, la pandemia encima. acabó viniendo gente que yo decía, ¿cómo has venido aquí? En plan, yo flipaba. Vino Mariano García, Caridad Jerez, Tony Abadía, Carlos Mayo, en plan, Es que no sabemos si va a acabar el mundo. O sea, en esos casos dices Pues sí ya a, que estoy- a lo que sea, ¿no? ya que estoy voy ahí. No, pero fue una... Esto yo creo que es otro rollo. Pero bueno, Mucho más profesional. bueno. Sí. Es un Podríamos... ambiente distendido, Está es guay. entretenido. Está bien, guay. está bien. Pues tío, mil gracias por venir. Gracias a vosotros. y No voy a hacer cuando- lo que hago con todo el mundo, que es hacer así porque veo que vas a reventar la silla. No, en cualquier momento no me he movido para que no. Porque He de decir, y lo digo ahora al final, no he tenido que tocar la cámara con nadie. Con él he tenido que ajustar todo. Es enorme. me sale el culo por los dos lados, pero Pues bueno. tío, mil gracias por venir. Ahí está. Gracias a ti. Nos vemos por las pistas. así sea. Creo que hemos hablado de cosas muy interesantes, como siempre. De verdad que quiero un episodio 3 porque creo que el tema de conversación puede ser infinito. Y así nos cuentas también cómo va avanzando todo el tema este de las aplicaciones de acelerometría, IA, Por etcétera. supuesto. Y joder, tengo ganas de verla. No te la puedo enseñar porque es para Android y yo no tengo Android Fuck, yo aquí. tampoco. Pero cuando venga Jorge, que va a venir, Ahí, bien. te podrá enseñar. ¿Has visto cómo me he metido la cuña? Bien metida. Pues nada. Así que Pues lo dicho, nos vemos por las pistas, tío. muchas gracias.